Bueno, ahora sí ya estamos transmitiendo y vamos a comenzar con la clase. Repito, la lectura es Segunda de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 51. O sea, es todo el capítulo. Y bueno, hermanos, no puedo hablar tanto el día de hoy, así que ustedes van a dar la clase a través de sus respuestas a preguntas que vamos a estar haciendo. Entonces, comenzamos. ¿Ya están listos con la lectura? Bueno, pues la pregunta número 1. Les doy chance, aún están buscando. Bueno, esta semana estudiamos la Parashá Hasinu, que pues prácticamente se trató de ¿qué, hermanos? El canto de Moisés. Ok, el canto de Moshe. Y en este canto que Moisés hace, alguna similitud que podemos encontrar con la lectura que vamos a estudiar ahorita es que precisamente Moisés alaba y exalta al Eterno por algunas razones. Entre ellas, Moisés describe al Eterno como la fuerza, la roca, la fortaleza de Israel, y es algo que vamos a ver como una similitud, como una conexión con esta porción. Recuerden que todas las Haftarot, a excepción a lo mejor de esta serie que veníamos estudiando, tienen una conexión o son elegidas porque hay algo en lo que se conecta con la Parashá, ya sea una cuestión de tema, una cuestión de personajes, pero siempre hay una conexión. Entonces, pues, en esta porción vemos a el gran líder de Israel exaltando al Eterno y reconociéndolo, pues porque ya está al final de su vida y puede ver atrás cómo el Eterno estuvo guardando, protegiendo, preservando al pueblo de Israel. Y bueno, en este caso acá vamos a ver en este capítulo a otro de los pues grandes de nuestro pueblo, al rey David, también haciendo afirmaciones pues muy similares que él había podido experimentar. Entonces la primera pregunta es pues ¿quién escribe este capítulo que vamos a estudiar? Y la respuesta es pues David. Pero otra pregunta es, y esto a lo mejor lo van a saber si leyeron su boletín, ¿en qué etapa de la vida de David es que él escribe este capítulo? ¿En qué etapa de su vida? Cuando todavía no era rey. Ok. Cuando era perseguido por Saúl. Muy bien, la hermana Sarit sí leyó el boletín. Cuando aún estaba siendo perseguido por Saúl. Y fíjense que en todos los comentarios que encontré hay dos respuestas, dos opiniones, y casi todos mencionaban las dos. Y es que este capítulo lo encontramos casi exactamente igual, unas pequeñas diferencias en el libro de los Salmos. ¿Alguien sabe qué salmo es? ¿No? Este capítulo, ¿qué salmo es? Es casi paralelo a un salmo. ¿Cuál será? No, el 27 no es. No, es el 18. No, así nos vamos a ir hasta los 150, no se crean. Este es el 18, hermanos, y cuando ustedes gusten pueden hacer la comparación. Prácticamente es un pasaje paralelo, pero se cree, les decía, hay dos opiniones y todos dicen que es como si David escribió esto precisamente cuando, ya dijo la hermana Aleida, cuando estaba huyendo de Saúl, cuando aún no era rey, pero todos coinciden en que David, como volvió a recapitular o a tomar este cántico al finalizar de su vida. Entonces como que dicen que después de haber pasado toda su vida, David pudo como que volver a retomar este cántico y ver que pues así como el Eterno había sido desde un inicio, pues ahora al finalizar de su vida él podía constatar
la fidelidad del Eterno, y todos coinciden en que hay como estas dos versiones, el de la juventud y el del al finalizar su vida, ya en su etapa, ya en su vejez. Entonces, pues esto también sería, si fuese así, esto también sería una similitud con la porción de la parashá que estudiamos. Bueno, vamos a continuar entonces. Siguiente pregunta. Bueno, aquí precisamente el versículo número 1 pues lo dice, ¿verdad? El día que el Eterno lo libró de la palma de Saúl, pero también dice de todos sus enemigos. Por eso se cree que pues como que también ya estaba incluyendo otras etapas de su vida, o como que este era un cántico al que David podía recurrir en distintas etapas. Ustedes saben que nosotros pues a lo mejor si pudiéramos dividir nuestra vida en distintas etapas, pues a lo mejor va a ser caracterizada por, no sé, por alguna prueba, por alguna dificultad, por algún reto nuevo, por algún trabajo nuevo, y dicen, bueno, la etapa de mi vida en que esto. Entonces dicen que como era un cántico al que él, al atravesar una etapa nueva, podía regresar y constatar la fidelidad del Eterno, y así lo fue haciendo hasta su vejez. Bueno, siguiente pregunta es, ¿cuál es la palabra que más se repite en los versos del 2 y 3? ¿Cuál es la palabra que más se repite en los versos 2 y 3? Creo que en algunas versiones es hasta el 4, pero ahorita checo, que creo que aquí está distinto. La palabra que más se repite en los versículos 2 y 3. Fortaleza. No. 2 y 3. No. Mi roca, la roca. No, en todas las versiones va a ser la misma. Muy bien, hermana. Mi, mío o mía. ¿Ok? Mi, mío o mía. Mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi peña, mi refugio, mi escudo, mi amparo, mi refugio, mi salvador, mi. ¿Ok? Esa es la palabra que más se repite. Y aunque a lo mejor ahorita pasó un poquito desapercibida, tiene bastante importancia, porque no es lo mismo que David escribiera: el Eterno es una roca, una fortaleza, un refugio, un escudo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la implicación de que él diga mi, mío o mía? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Mande? Ok, por la fe, sí, por la fe, pero más que por la fe, por una relación, así es. Porque si estamos pensando que esto fue, como decimos, al finalizar de su vida, pues es algo que él ya había podido experimentar. La Escritura nos dice muchas cosas acerca del Eterno, pero no es lo mismo el verlo así como algo, pues que conocemos, que podemos a lo mejor creer. No es lo mismo que tú como que conozcas eso o lo sepas o lo creas, a cuando ya es algo que realmente experimentas. Como cuando te dicen, no, es que esto tú lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar. Nadie que te lo cuente, por más que te lo diga, o sea, lo vas a poder entender hasta que lo vives. Entonces, en este caso es lo mismo. Por todo lo que David había atravesado a lo largo de su vida, él ya había podido constatar a través de todas estas vivencias que el Eterno verdaderamente era su roca, su fortaleza, su salvador, su refugio. Entonces él pudo experimentar esto, y pues es algo que también nosotros seguramente a lo largo de nuestra vida, nuestro concepto del Eterno ha ido cambiando a través de las experiencias que nos ha tocado vivir. Seguimos conociéndolo de mejor manera, de mejor forma, entendiendo su carácter de una manera distinta. Yo creo que el Eterno se presenta como cierto atributo de una manera muy especial en las distintas etapas de nuestra vida. Como que el Eterno dice, bueno, en esta etapa me vas a conocer como tu proveedor, y en esta quizá como tu sanador, y en esta quizá como, no sé, tu juez. Entonces el Eterno trabaja con nosotros para que podamos
conocerlo, conocer aspectos de su carácter de esta forma, donde lo experimentamos y pues entonces eso ya se convierte en una vivencia, en una experiencia y es distinto. Esa es la implicación que tiene el que esté tantas veces esta palabra. Bueno, en el versículo número 2 dice David que el Eterno es su roca, su fortaleza y su libertador. Ok, pensé que iba a cambiar a lo mejor un poquito de las versiones, pero en todas dice libertador, quizá en alguna diga salvador, pero en la mayoría dice libertador. Y pensando, recordando un poco acerca de la vida de David, ¿de qué cosas creen que el Eterno libró? Bueno, sabemos que el Eterno libró a David. Si pudiéramos hacer una lista, cuando David dice que el Eterno es su libertador, ¿de qué cosas lo libró? Ok, de la muerte, ¿de qué más? Vamos a pensar en David desde su juventud hasta su vejez. ¿Qué se les viene primero a la mente? ¿Me escucho? Jorgito, ¿dijiste algo? Animales. Ok, bueno, de animales, sí. Dicen que país se enfrentó como que a varias fieras. Bueno, ¿qué más? ¿De qué otra cosa lo libró? ¿Cuál es uno de los relatos más conocidos de la juventud de David? Goliat. Ok, lo libró de Goliat, lo libró de las fieras. Dice Jorgito, ¿de qué más? Ok. Muy bien, ¿qué más? ¿De qué otras cosas lo libró? Ya mencionamos a Goliat y luego si avanzamos en su historia, ¿a quién dijimos que mencionaba el mismo capítulo? A Saúl. A Saúl, ok, entonces lo libró de Saúl también. De ser destronado también. De ser destronado por, bueno, eso ya es más adelante, pero se enfrentó a incluso hasta su propio hijo, ¿recuerdan el nombre? Absalón. Absalón, que quiso hacer ahí un golpe de estado. Bueno, le libró de Absalón, ¿de qué más lo libró? Sus enemigos. De los enemigos de Israel, porque pues se enfrentó a muchos otros reyes y naciones ahí cercanas y el Eterno lo libró. ¿De qué más? De ser prisionero, porque en un momento dado David es perseguido, lo capturan, pero hubo un milagro, bueno, sí, un milagro porque Dios lo hizo, vaya, deficiente mental por un momento, para que creyeran de que este no es el rey que estábamos buscando. Ok, muy bien. ¿De qué más lo libró, hermanos? ¿Algo más? ¿Algún otro evento por ahí sonado en la vida de David? De la muerte con lo que Ok, muy bien, de la muerte, y también lo libró de recaer en ese pecado, o sea, de sus mismos, pues sí, inclinaciones al mal quizá, porque la escritura no relata que él haya fallado, o sea, falló, claro, pero no relata que haya sido algo constante, como que él estuviera luchando y luchando con el mismo pecado, como a veces pues nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que batallamos a veces con las mismas cosas. Entonces lo libró de él mismo. Bueno, estas son algunas cosas y la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál fue el resultado de todo esto de lo que estamos hablando, de que el Eterno, él pudiera experimentar al Eterno de esta manera, que tuvieran que ocurrir todas estas cosas en su vida? El versículo número 3 nos dice que lo que produjo en David fue, dice, Dios es mi roca, ¿en quién me refugio? O en otras versiones dicen, en quien confiaré. Versículo número 2. Fortaleza. Sí, pero dice Dios en quien confiaré, ¿no? En la mayoría de las versiones, o como dicen en sus versiones. ¿En cuál? ¿En el 3? Ah, sí, en el 3, perdón, en el 3, sí. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. En él confiaré, así es. Entonces, ¿qué produjo en David todo esto que él tuvo que vivir? Confianza. Y es
bonito decir que la fe es así como el confiar, el creer en algo que aún no has visto o que aún no has experimentado. Eso está bien, pero realmente la confianza y la fe verdadera es, yo creo que la que se obtiene a través de las pruebas, como también dice en otra parte de la escritura. Entonces, la fe va a ser, las pruebas van a hacer que nuestra fe crezca, que nuestra confianza aumente. Ese es el propósito de todas las circunstancias difíciles que atravesamos. Tenemos esta experiencia, conocemos al Eterno de esta manera, y eso lo que debe de producir en nosotros es confianza. Y es lo que aprendemos aquí de David. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos, y la siguiente pregunta es, pues ya para los siguientes versos, a partir del verso número 5 y 6, y es: ¿con qué palabras David describe las circunstancias difíciles que tuvo que atravesar? Él utiliza ahí como que varias figuras. ¿Cuáles son? Versículos 5 y 6. Torrentes de perversidad. Ok, torrentes, o también otras versiones dicen olas. Entonces está utilizando la figura del mar, y el mar no en calma, como veíamos hace rato con la lluvia, sino un mar embravecido. Torrentes o olas de muerte es o de perversidad es una palabra que utiliza. ¿Qué más? Aflicciones de la muerte, Ligaduras de la fosa. Lazos del Seol. Ok, entonces tenemos olas, torrentes, lazos, ligaduras. Mi versión también dice trampas. Entonces esas son las palabras que utiliza para describir las cosas que había tenido que atravesar. No suena nada agradable, lazos, ligaduras, torrentes, olas. Suena de algo bastante complicado y difícil de atravesar. Pero lo que pues más llamó mi atención es la siguiente pregunta: ¿cómo describe David la respuesta del Eterno a su clamor? Entonces, léanlo, hermanos, por ahí en los siguientes versos, a partir del verso número 7 y hasta el verso número 17, por ahí. Lean cómo describe David la respuesta del Eterno a su clamor, y ahorita me platican cómo lo podemos describir así brevemente. Del 7 al 17. Shabbat Shalom para la hermana Poli, la hermana Belita, que están por aquí participando. La hermana Poli, olas, torrentes, ligaduras y lazos. Muy bien, hermana. Por ahí de Goliat, de Saúl. ¿Ya terminaron de leerlo, hermanos? ¿Sí? Bueno, ahora sí, pues en base a lo que leyeron, descríbanme con algunas palabras cómo fue la respuesta del Eterno, de acuerdo a lo que David describe ahí. Lo hace de una manera como muy poética, pero ¿qué es lo que está tratando de decir? Que esa respuesta fue ¿cómo? Espectacular, dice el hermano. Sí, ¿verdad? Nos quedamos así, boquiabiertos con lo que está ahí escrito. Bueno, ¿qué más? De manera sorprendente. ¿Sorprendente o que fue algo sorprendente, espectacular? ¿Qué más? Su poder todo en todas sus diferentes formas para salir al frente contra él. Ok, fue algo poderoso, una respuesta poderosa, así la podríamos describir. ¿Qué más? Una respuesta Rápida, con urgencia. rápida. ¿De dónde toma esto, hermana, de rápida?
A ver si es de como de lo mismo que yo saqué también, que rápida también escribí. Y en donde dice que cabalgó sobre un querubín. Sí, y voló. Voló. Ajá. Sí, yo también de ahí tomé de que, pues como que te da sí, es lo que quiere decir es que se subió a un querubín y voló, así, y en el hebreo es como que lo describe mejor, así como la rapidez y la velocidad, como que enfatiza más la velocidad con la que ocurrió, con la que voló. Muy bien, fue una respuesta rápida. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, pues una respuesta muy poderosa, rápida, sorprendente. Así es el Eterno. Nos sorprende muchas veces con la manera en la que Él pues viene a auxiliarnos. El Eterno utiliza muchos medios, muchas personas, muchas maneras, como decía la hermana Eli, a través de como distintas formas en las que Él se manifiesta. Entonces, pues es lo que aquí David describe, que en todas estas cosas que estuvimos mencionando ya, de las que tuvo que ser librado, la respuesta del Eterno fue así. Y yo creo que pues todos hemos podido experimentar respuestas así sorprendentes y poderosas de parte del Eterno a algún clamor que le hayamos hecho. Nosotros podemos identificarnos con David, y así como listábamos hace rato las cosas de las que el Eterno lo libró, quizá podemos ahora pensar y hacer una lista de las cosas de las que el Eterno nos ha librado a cada uno de nosotros, y reflexionar pues cómo fue esa respuesta que obtuvimos, qué aprendimos acerca del Eterno a través de esa respuesta, de qué manera lo pudimos conocer mejor, cuál fue nuestra experiencia, y pues entendemos así el propósito del por qué tuvimos que atravesar estas circunstancias. Entonces, pues sí, en la experiencia de David nos podemos ver identificados. Bueno, siguiente pregunta, ¿cómo describe David a sus enemigos? Se lo encuentran en el versículo número 18. Los describe como Poderoso. no fuertes, bueno, sí, poderosos, pero hay algo ahí importante. Más fuertes que él. Así lo describe, más fuertes que él. ¿Y ustedes, hermanos, alguna vez se han enfrentado a algo que sienten que es más fuerte que ustedes? Que los rebasa, que dicen, no sé, nunca me había enfrentado a algo así, no sé cómo manejarlo, no es algo nuevo para mí, se sienten pequeños al lado quizá de esa situación? Bueno, pues no solamente a ustedes, a David también le pasó, y él reconoce aquí que sus enemigos eran más fuertes que él, pero pues como hemos dicho, él no veía las cosas comparadas a él, sino había aprendido a verlas comparadas al Eterno, y entonces pues un Goliat, un David o naciones enemigas no eran nada. Y eso es lo que aprendemos también aquí en el versículo 18. Y siguiente pregunta, ¿a qué atribuye David en los versículos 20 al 20, sería hasta el 25? ¿A qué cosas atribuye David que el Eterno lo haya ayudado? Porque estos son unos versículos de repente medio controversiales. Algunos hasta tachan a David de soberbio. Entonces, pues vamos a tratar de entenderlos mejor. Así a simple vista, ¿a qué es a lo que lo atribuye? Dice en el 21. Ajá. Que dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Sí. Bueno, propiamente desde el 20, perdón, hermana. Desde el 20 dice, bueno, todo esto que está diciendo, que lo libró, y la respuesta, y luego de repente en el versículo 20 dice, pues lo hizo por mi justicia, lo hizo por la pureza de mis manos, por eso es que me ayuda, y sigue diciendo en los siguientes versículos, porque yo he guardado sus caminos, porque no me he apartado de sus leyes. Entonces aquí empieza a hablar acerca de él,
y de su integridad. Entonces, pues les digo, de repente puede ser un poquito controversial, pero ¿cómo podríamos entenderlo mejor? Porque bueno, conocemos nosotros, bueno, decíamos algo muy comentado precisamente acerca de David, fue su pecado, por ejemplo, con Betsabé. Entonces, ¿será que el rey David se creía muy justo, que realmente no había pecado antes? ¿O qué piensan, hermanos? O sea, para ese momento en concreto de cuando escribió eso, no lo tomaría tanto por ser alguien soberbio, sino más bien, como hemos aprendido, es que también es una consecuencia lógica de uno de estar en la obediencia. Sí se puede entender así como que es soberbio porque se está elogiando a sí mismo porque es justo cuando es por gracia y tal. Sí, pero es que también entendemos de que si nosotros estamos en obediencia, estamos en el camino, entonces por mera lógica te va a caer la bendición. Claro. Dios no te va a abandonar. Ahora, en caso contrario, si tú estando en el camino te apartas, cosa que como en el caso de Saúl, que el rey Saúl se apartó y le cayó maldición hasta falleció, vaya. Entonces pues ahí está como que ese contraste de hechos y de vida de tanto David en su momento y con el rey Saúl. Sí, así es. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué piensan? Algunos dicen que por esta razón se cree, lo que les decía al principio, que David escribió esto en su juventud, porque dicen, no, pues es que si ya hubiera sucedido el pecado con Betsabé, él no hubiera escrito de esta forma. Pero otros dicen que no, los que defienden que fue en su vejez, dicen, pues es que no, realmente él está hablando de que está limpio de manos, porque eso es creer en la obra redentora que el Eterno hace. Y si el profeta le dijo que el Eterno ya lo había perdonado, él creía y confiaba que el Eterno tenía pues esa facultad de perdonar sus faltas y ya lo había limpiado. Entonces, pues dan estas como dos argumentos y dicen, pues realmente no es que él se creyera muy así, muy santo, muy justo o algo así, o que pecara de soberbio, sino que es el resultado de saber en quién crees y que él pues perdona tus pecados cuando te humillas y reconoces tus faltas. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, algo que realmente caracterizó a David fue el reconocer sus faltas, y eso es algo bien complicado, porque muchos de nosotros tenemos esa dificultad de aceptar cuando estamos haciendo algo malo, y algo que podemos aplaudirle a David es que él reconoció su pecado. Él reconocía su pecado y pues tenemos salmos ahí completos, ¿verdad? Donde él reconoce sus faltas, humillándose, pidiendo perdón al Eterno. Entonces, por esta razón, él creía y confiaba que el Eterno lo perdonaba de sus faltas, no porque no pecara, no porque nunca cometiera, se equivocara, sino porque él se arrepentía, porque él reconocía y entonces el Eterno lo perdonaba. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna otra opinión? Puede ser otra. Sí. He escuchado en otros estudios que la definición de justo de justicia está mal enfocada en nuestro lenguaje. Ok. Cuando una persona es considerada justa en las escrituras, no es que nunca haya pecado, es que va en el camino de la justicia. Y una persona en el camino de la justicia no busca el pecado, hay pecado, porque no está buscando su estilo de vida. Okay. Entonces, si yo aquí digo, no, es que yo soy muy justo, pues muchos me van a empezar a ver como que igual que David, ¿no? Sí. Pero si yo entiendo el significado de la palabra justicia, no estoy diciendo que no soy pecador, es que estoy siguiendo el camino de la justicia, ¿no? Y a veces se dice de otras personas, no, es que era un hombre muy justo, y lo interpretan como que sabía aplicar la justicia. Entonces, depende de la definición que tengamos, de la interpretación que vamos a tener del pasaje. Entonces, si yo tengo una interpretación de que justo es el perfecto y no pecador, pues sí, ¿no? Que están presumidos, ¿no? Que soberbio, ¿no? ¿Quién puede decir eso? Muy bien. Pues de hecho yo recuerdo mucho en una predicación que tuvimos durante este año,
que el Rey nos hace la pregunta de que si somos justos. Y pues toda la congregación, o sea, todos incluyendo a mí, nadie dijo nada, o sea, porque realmente, lo comparto con el hermano Lugo porque sí es como que tenemos ese concepto de ser justos, pero porque somos perfectos, no nos pueden impugnar algo. Pero cuando se nos lanzó la pregunta es como que pues, lo pensamos porque somos realmente justos y tal, pero algo que nos alivia y en cierta forma pues nos ayuda a mejorar en nuestro camino es el hecho de que ser justos no es tanto que seas perfecto en tus caminos, porque vas a fallar. La finalidad de asistir aquí, obedecer los mandamientos, nos hacen justos delante de Dios. Entonces, en ese sentido, ya sea si David lo escribió en su juventud o en su vejez, o lo escribió, le puso pausa y no fue hasta ya varios años, ya en su vejez que terminó de escribirlo, invariablemente de la situación, o sea, David fue justo porque él sabe reconocer su falta, y es la confianza en Dios, o sea, todo lo que estamos diciendo, que es lo que lo hace justo delante de Él. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que pues nosotros podemos tener conceptos un poquito ya más distintos, entendidos a como lo entendíamos anteriormente. Pues aquí ya nos dieron algunas explicaciones. ¿Alguien más, hermanos, tiene algún otro comentario? Creo que algo que dice David acá, los argumentos que presenta tienen que ver con la parashá, con lo que en su momento el pueblo hizo. O sea, el pueblo en la parashá dice, se apartó del Eterno, le dio la espalda al Eterno, se burló del Eterno. David acá, él dice, yo no hice nada de eso, o sea, él dice, yo no me aparté, ¿verdad? Yo no traicioné, él dice, yo me mantuve en los caminos del Eterno. Entonces creo que ahí él está argumentando o nos da la idea de lo que es la justicia, porque él dice, por eso me retribuyó el Eterno conforme a mi justicia, después de que dice lo que él hizo. Entonces creo que ahí está la clave, de que realmente él, a pesar de pecar, a pesar de sus caídas, lo que haya sido, él no se apartaba del Eterno. O sea, los caminos del Eterno son justos. Nosotros estamos en esos caminos. Decía el Mashiach que lo que hace puro, en este caso, digamos, al templo, o el oro del templo, decía él, lo que purifica es algo más grande. Entonces nosotros no es que seamos perfectos o justos, pero estar en los caminos del Eterno es lo que nos hace, lo que nos da ese estatus, ¿verdad? Así es. Entonces sí, fallamos, nos equivocamos, pero no abandonamos, o sea, seguimos ahí, a diferencia de personas que sí abandonan, que sí se bajan del barco, ¿verdad? Que sí dan la espalda, porque obviamente prefirieron el otro camino. Entonces una persona que se mantiene en el camino, creo que eso es lo que te hace precisamente ser llamado justo, el hecho de que te mantengas, porque pues siempre unas palabras que nos dijo el pastor Homero Job Ramos, y nunca las he olvidado, ¿verdad? Porque es una gran verdad que nos dijo él esa vez en un culto de aniversario. Él vino y predicó, y ese culto de verdad fue muy, muy bonito. Él al final dijo, hermanos, me daría mucho gusto que el próximo año me vuelvan a invitar, aunque no sea a predicar, ¿verdad? Nada más por venir, por tener la experiencia con ustedes. Y dijo él, y nada más para ver que pues todavía seguimos en el camino. Entonces esa es la idea, ¿no? Porque cuando a veces nos dejamos de ver con algunos hermanos y después de tiempo nos vemos,
como alguien que viene, ¿no? Alguien que venga de visita y que conoce la congregación o conoce a los hermanos, y de pronto viene y ve que ya, oye, ya no viene fulano, ya no viene el otro, ¿a poco ya no está? ¿Qué pasó? No, pues ya no viene. Se cambiaron de congregación, ¿no? O sea, ya no van a ninguna, ¿no? Pues no. Ese es el tema, ¿verdad? O sea, ese es el tema, de que pues no se mantuvieron en los caminos. Entonces, cuando no te mantienes en el camino, es que tú preferiste lo que a Dios no le gusta. Y ahí es donde dice la parashá: Israel me dio la espalda, Israel me traicionó. Y David nunca hizo eso. Pasara lo que pasara, David se mantenía cerca del Eterno. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar ya a la parte final, hermanos. Vamos por ahí, bueno, vamos en el versículo 29 y 30. Y la siguiente pregunta es: ¿qué obtuvo David del Eterno? De acuerdo a los versos 29 y 30. Ahí se mencionan dos cosas que David obtuvo del Eterno. La número uno es... Lámpara. Sí, pero ¿qué se obtiene de una lámpara? Luz. Luz, ¿ok? Obtuvo luz. ¿Y cómo podemos entender la luz ahí? ¿Qué es el que obtuvo luz? ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué obtuvo? ¿Qué significa obtener luz? Él se sentía, por ejemplo, triste o Ok. se sentía así en tinieblas, ¿verdad? En oscuridad. Ujú. Él sabía que Dios él le iba a alumbrar, le iba a sacar de esa oscuridad. Ok, Tenía la confianza que él tenía. ok. Entonces la luz sería que... ¿Sabiduría? Seguridad, ok, sabiduría. Pues Pues si la oscuridad dicen que es tristeza, pues la luz podría ser alegría, gozo. ¿Sí que iba a decir el pastor? que bueno, la figura de una luz en las tinieblas pues es salvación. Salvación. Sí, porque es como si estás atrapado, digamos, en un lugar, una cueva oscura, que te perdiste, o en un túnel, qué sé yo, y lo que ves es pura oscuridad. Donde veas un puntito de luz, no, hombre, es como estoy salvado, o sea, ya vas hacia donde está la luz. Entonces, Dirección, pudiera ser. dirección, salvación, sí. Ok, Solución. así es. ¿Y en qué otra cosa obtuvo, hermanos? ¿De acuerdo al verso 30? Fortaleza. Porque dice Ok, que derribaré confort- barreras. Por eso. Ajá. Alguien que puede derribar barreras y muros y saltarlos y brincarlos. Es una persona que, bueno, derribarlos sobre todo. Diríamos, esa persona está muy Fuerte. fuerte. Entonces obtuvo fuerza del Eterno. Obtuvo luz y fuerza. El Eterno es su luz y su fuerza. Su luz y su salvación, como vemos en otros versículos, como otros capítulos, como el 27. Muy bien. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué quiso decir David con la frase hace igual mis pies como los de las siervas? En el versículo 34. Haces mis pies como los de las siervas. ¿Qué quiso decir David? Ok, una sierva, ¿todos saben lo que es una sierva? Una gacela. Ok, ¿y qué características tiene ese animalito? Muy rápido. Camina muy rápido, ok. Más que caminar, salta. ¿En qué tipo de terreno? Así como en montaña, donde hay como peñas, ok. Y ese animalito sí, más que correr, va saltando. ¿Lo han visto? Aquí lo pone como venado. Venadito, ok. Bueno, el venadito, si han visto videos, de repente va así y se ve como que salta, se ven los piecitos, bueno, los piecitos no, ¿verdad? Las patitas que se levantan, ¿sí?
Una vez vimos saltar un venado, para que tengan una idea, Ajá. en la carretera, y ustedes saben el ancho de una carretera, y estaba el ancho de la carretera y luego de lado y lado tenía pues, como, digamos, brechita, y luego había una alambrada de púas, y de este lado también. Entonces vimos un venado saltar desde aquel lado de la alambrada hasta el otro lado del otro alambrado. Entonces, de un salto, así, perfecto. Para que tengan una idea de lo que dice aquí, ¿no? Lo que salta un venado. Y no fue como que se esforzara, ¿no? Lo que hacen también quiebres como de 90 grados, va corriendo, lo sigue un depredador, ellos pueden hacer esto y el depredador no salta por Sí. y ellos sí, ¡pum! Sí. A 90 grados. Es Mucha fuerza en la cintura de la mano. para y no los demás. Muy bien. Entonces, ya describimos un poquito al animalito, pero aplicado a una persona, que el Eterno haga nuestros pies así, ¿qué quiere decir? Que nos mantiene firmes. Nos mantiene firmes, ¿ok? ¿Qué más? La característica que tienen es que por más que vayan saltando y saltando de una peña a otra, y como esté el terreno, sus piernas jamás sus patas jamás se doblan. No fallan, así es, no fallan, nunca se van a doblar, no se va a caer, a menos que pues sea cuando son pequeñitos, que apenas están empezando a poder hacer estas cosas, pero ya cuando es un adulto jamás sus patas se van a doblar, sino que siempre va a caer firme, de una en otra, en otra, en otra. Entonces pues que el Eterno nos haga así quiere decir que pues vamos a ir quizá de terreno escabroso a otro saltando, pero siempre con firmeza y con seguridad de que no vamos a caer. Eso es lo que quiere decir esta figura. Bueno, ya estamos por terminar, y relacionado a esto, en el verso 47 vemos un viva el Eterno y bendita sea mi peña o mi roca, como dicen sus versiones. Roca, roca o peña. Y como les decía en un inicio, al inicio de la Parashá Hasinu, en el versículo 32:4, Moshe dice del Eterno, Él es la peña o Él es la roca. Y así comienza hablando y proclamando la grandeza del Eterno al inicio de la porción, y aquí al finalizar esta porción David dice viva el Eterno y bendita sea mi peña. Entonces, que tanto Moshe como David, conociendo lo que sabemos acerca de ellos, lo que la Escritura dice, se refieren al Eterno así como una peña o una roca, nos habla de ¿qué? Que el Eterno para ellos era ¿qué, hermanos? Que lo comparen, se ha comparado con una peña o con una roca, nos habla de ¿qué? ¿Qué representa una peña o una roca? Protección. ¿Ok? Anterior, si vamos a la antigüedad, las peñas o las rocas servían incluso para protegerse en las guerras. Algunas peñas o rocas hasta tenían como una especie de cuevas, y ahí se refugiaban. Será como que un refugio, esconderse y estar seguros. Pero así tal cual, si pensamos en una roca, pues una roca te da, ¿cómo la describiríamos? Como algo fuerte. ¿Quién puede mover una roca? Grande. Algo grande, algo inamovible quizá, porque pues ¿quién la va a poder mover de su sitio? ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene una peña? La usas en cimientos para que sea fuerte. Ok, como un cimiento, algo fuerte, muy bien. Grandeza. Entonces, que ellos describieran al Eterno utilizando esta figura, ambos, Moshe y David, pues nos habla de todo lo que hemos dicho, la confianza que ellos tenían en el Eterno, que en Él estaban seguros. Y no solamente ellos, porque aquí en la parte final David empieza a hablar acerca de
que él iba a ser de donde iba a continuar la dinastía de reyes, y empieza a mencionar algunas cosas proféticas. Igual Moshe, cuando habla acerca de que el Eterno es una roca, empieza a mencionar profecías acerca del pueblo de Israel, y que ellos, pues, o sea, como que finalmente los planes que el Eterno tenía para su pueblo, todo lo que él ya había profetizado, pues iba a ser cumplido, porque el Eterno es una peña, o sea, es algo seguro, y las cosas se cumplen porque descansan en la firmeza de las palabras del Eterno, porque Él es firme, porque sus planes no cambian. Entonces, la restauración, la salvación, la redención de Israel como pueblo está segura, es algo que va a suceder porque descansa en la firmeza, en la seguridad y en la fidelidad del Eterno. Y así lo conectan experiencias personales que ellos habían experimentado con la historia de la redención de Israel. O sea, ambos terminan conectando el que si el Eterno hace esto conmigo, si lo he podido experimentar, estoy seguro que también lo hará con todo su pueblo, con toda su nación. O más bien, decía David en esta parte final, si Él me guardó, si Él me libró, si Él me salvó en todas estas ocasiones, fue precisamente por eso, porque Él tiene un plan del cual yo soy parte, y Él me iba a utilizar en ese plan para cumplir sus planes y sus propósitos. Es que me salvó y me libró, y pues en eso descansamos también nosotros, que siendo parte de ese pueblo y teniendo un propósito dentro de los planes del Eterno, pues el Eterno nos va a librar y nos va a salvar una y otra vez, porque tenemos un propósito, y en eso podemos descansar, y en eso podemos estar seguros que el Eterno es nuestra peña, es nuestra roca. Y bueno, pues eso es lo que aprendemos de este capítulo, hermanos. Si alguien tiene un comentario final antes de cortar la transmisión, ¿alguien que quiera comentar algo? ¿Sí? Sí. Él adiestra mis manos para la batalla. Sí. Así es. Ahorita lo vamos a cantar. Puedo tomar con mis manos, sí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, hermanos, espero que se lleven alguna enseñanza de esta porción. Haftarah Hasinu. Bueno, las próximas semanas, como ya saben, va a haber algunas lecturas especiales, entonces cambian, y ya nos veremos hasta la Haftarah 54 para finalizar con este curso, primera vez estudiando las Haftarot. Y bueno, pregunta: ¿quién de ustedes tiene planeado, al menos está considerando aprenderse los nombres de las porciones? Levanten su mano. ¿Alguien está considerando haciéndolo? ¿Está tratando al menos? ¿Sí? A ver, 1, 2, 3. No estoy diciendo que lo vayan a lograr, pero quiero saber si al menos lo están considerando. A ver. No, es que sí los estoy repasando y los estoy... Ajá. No se le quedan, hermana. Bueno. No llore, hermana. Es que no, de verdad que no los grabo. No pasa nada, no pasa nada. Por lo menos quiero saber si están intentándolo. Quizá no los vamos a aprender, pero pues si no nos sabíamos ninguno y ya no sabemos unos cuantos, pues ya es avance, ¿no? Bueno, entonces a ver otra vez sus manitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahí ya lo están intentando. Muy bien. Bueno, entonces para saber si seguía yo adelante, si no, yo nada más le iba a dar el premio ya a la hermana Leida. Ya se cancelaba todo, pero bueno. No, ya veremos. Lo importante es que todos lo estén intentando, y pues quizá vaya a haber pues por lo menos un pequeño premio para todos, pero ya veremos. Quiero ver el regalo de la hermana para ver si me motiva. Es por fe, hermana, es por fe de que va a ser algo bueno. Bueno, entonces con eso concluimos. Dice la hermana Belita que ella también la contemos. Bueno, muy bien.